Familia, Dios los bendiga grande, ricamente. Un fuerte abrazo. Qué rico estar nuevamente compartiendo con ustedes un mensaje que sé que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Leía esta semana en la palabra de Dios un texto que quizás no es muy nuevo para ustedes, pero es un texto que Dios me confrontó con él. Es un texto en el cual Dios me retó a compartirlo. Y sé que nos va a hablar en este día. Quiero que compartamos la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Y dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como podemos notar, es un verso que es muy bien conocido por aquellos que ya llevan tiempo de caminar con Dios, que ya conocen de las cosas de Dios, donde alguna vez se les predicó del arrepentimiento, del arrepentirse, y qué conlleva el traernos al arrepentimiento, el ser arrepentidos. Pero como pude notar, leyendo el texto y como me lo decía Dios, me confrontaba, porque hablaba de que si hay un arrepentimiento, va a haber un borrar de nuestros pecados, de nuestro pasado. Y habla de que para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando Dios habla en medio de todo eso, de esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de pausa, de calma, de tranquilidad delante de la presencia de Dios. Solo aquel que ha tenido un verdadero arrepentimiento, solo aquel que llegó a la presencia de Cristo y entregó todas sus cargas, todos sus pecados, todo aquello que lo asediaba, está teniendo un tiempo de refrigerio, un tiempo de cambio, porque la palabra también lo dice, porque todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando Dios hace nuevas las cosas, habla de que hay planes diferentes, de que Dios cambia nuestros planes y nos entrega los planes de Él. Habla de que, claro, los templos están cerrados, las iglesias seguimos vivas, tú y yo seguimos vivos, pero si seguimos vivos como iglesia, o hemos regresado atrás a ser los mismos hombres y mujeres que andábamos en los deleites del pecado, que nos hemos olvidado de la comunión que teníamos con Dios. Seguimos siendo esos hombres y mujeres inmaduros, hombres y mujeres neófitos, nuevos evangélicos. No, tú y yo tenemos que ser nuevos evangélicos o nuevos evangelizadores, llevadores de la presencia de Dios, donde cada uno de nosotros llevamos lo que Dios nos ha enseñado con el transcurrir de los días, con el caminar con Dios. Muchos utilizaron este tiempo o están utilizando este tiempo de crisis, este tiempo de dolor, para volver a ser esas personas pecadoras, para volver a ser esas personas que andaban en maldad e iniquidad, donde dice la palabra que hay tiempos de refrigerio cuando tú y yo entregamos esos pecados y hay una verdadera conversión a Dios. Estamos permitiendo que el enemigo gane terreno en nuestra vida espiritual. Nos hemos dejado enfriar a tal estado que ya nos es fácil pecar, donde ya no sentimos nada cuando pecamos, cuando fallamos. Y cuando hablo de pecar, quizás volvimos a ser los mismos mentirosos de antes, las mismas personas que renegábamos, que maldecíamos, que andábamos en incredulidad. Quizás volvimos a ser esas personas cuando estamos viviendo tiempos de refrigerio que vienen de la presencia de Dios, cuando tenemos ese verdadero arrepentimiento, porque si no, tú y yo con esas acciones estamos haciendo nulo la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, óyeme, murió por ti y por mí, murió por nuestros pecados. Allí fueron expuestas y exhibidas todas las obras
del diablo. Todas fueron exhibidas y tú y yo fuimos declarados limpios, puros, santos delante de Él. El tema es nosotros cómo estamos caminando. Estamos caminando como esos hombres y mujeres de luz que llevamos la palabra de Dios, que llevamos el evangelio, que somos bandera, que somos esos estandartes, o simplemente estamos llevando sobre nuestros hombros ese pecado que nos está asediando, esa carga, esa dificultad, donde nos llevamos ese tiempo nuevo de refrigerio que Dios habla en su palabra. Y cuando le repito, habla de esos tiempos de refrigerio, habla de unos tiempos de gozo, de alegría, a pesar de que estemos en prueba, a pesar de que estemos en dificultad, a pesar de que estemos cargando una lucha. Dios da unos nuevos tiempos donde con tu lucha, con tu carga, aún con tu dificultad, te vas a gozar delante de Dios. Porque eso es lo que está haciendo Dios, probándote a ti, probándome a mí. A través de eso, si verdaderamente nos convertimos a Él. Nos convertimos delante de lo que Dios ha dicho que seremos: nación santa, real sacerdocio. Somos un pueblo adquirido. Tú y yo somos ese pueblo adquirido por Dios. Declara sobre tu vida que a pesar de que no te estés congregando en un templo, congrégate delante de la presencia de Dios a través de los mensajes que Dios nos ha permitido enviar, con el trabajo que está haciendo el pastor en medio de la tecnología, con la tecnología, por YouTube, por Facebook, por cada uno de los devocionales que preparamos. Empieza a meterte en el fuego, empieza a caminar creyendo que a pesar de que hay un templo cerrado, hay un corazón abierto y dispuesto a recibir las cosas y la presencia de Dios. No esperes a que un lugar se te sea abierto. Eres tú que encargas la presencia de Dios. Allí en ese lugar, ahí es donde nos reunimos a cada uno de nosotros manifestar esa presencia de Dios. Muéstralo, demuestra lo que estás caminando con Él, demuestra que has nacido de nuevo, demuestra que ha llegado sobre tu vida un tiempo de refrigerio, tiempo que viene de la presencia de Dios sobre tu vida. Y me llevaba a otro texto bíblico, a San Juan, capítulo 3, verso 16. Es súper conocido este texto, es muy, muy conocido por las personas que empiezan a caminar con Dios. Y vamos a leer un par de versículos de este capítulo y comparto con ustedes el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo tenemos que trabajar, es por esa vida eterna. Tú y yo tenemos que trabajar, es por las cosas de arriba, como ha dicho el pastor Diego en sus devocionales. Debemos de hacer tesoros en el cielo. Debemos de trabajar por una salvación. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra. No te apartes de la búsqueda de Dios. No te enfríes de las cosas de Dios. Cree que Dios va a restaurar y va a hacer una obra grande en tu vida, pero solamente caminando. No creas que por tener un templo abierto tú te vas a salvar, o tú vas a levantarte en fuego. Sí, vas a asistir a un lugar y allí puede ser el elemento que te va a ayudar para levantar. Pero si tú en el tiempo que tienes desde tu casa, donde estás escuchando, no sacas ese tiempo para comunicarte y meterte con Dios, para decir: Señor, quiero ser una nueva creación, para que lleguen sobre mi vida esos tiempos de refrigerio. Si tú no lo haces, no va a haber nada que te levante. Aviva el don del fuego, del Espíritu que hay en ti, porque yo sé que en cada uno de ustedes, hermanos que me escuchan, cada uno de ustedes ha habido un fuego, ha habido una llama, pero ¿sabe qué he sentido de Dios? Que esa llama se está apagando, que esa llama está menguando, que estamos permitiendo y le estamos dando más espacio al enemigo para que entre, esa llama sea apagada y solo queden cenizas. No permitas eso, aférrate a Dios y declara esa palabra, que Dios va a levantarte con poder, con fuego, en unción. Pero tienes que caminar creyendo, tienes que entregarlo. No vuelvas atrás, no mires atrás. No mires ese tiempo de pecado, de maldad en el que vivías. No, porque estamos haciendo es que arriba, estamos haciendo una casa, estamos haciendo un altar, estamos haciendo un lugar
para llegar a nuestra salvación. Por eso dice, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no se condena, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De eso hablo. Tú y yo tenemos que continuar siendo esa luz, llevando a ese Jesús, llevando esa bandera, siendo ese estandarte, llevando la palabra del Señor, predicando y compartiendo de la palabra de Dios y seguir predicándola con nuestro testimonio, con nuestra credibilidad. Porque dice aquí que esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú estás más amando tu pecado, tú estás amando más esa condición, esa amargura, ese dolor, ese pecado, tú lo estás amando más. Tú estás amando más esas tinieblas que la luz admirable de Jesucristo. Repito, claro, vamos a tener aflicción, vamos a tener situaciones adversas. Las vamos a vivir, las vamos a tener, pero recuerda que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía es arriba con Él. Arriba es donde tenemos y debemos de estar y debemos de trabajar por esa salvación. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, atento a esto, hermano. Permite que Dios transforme, Jesucristo cambie tu corazón, de que tu vida sea transformada. Y muchos dirán, claro, pero es que yo soy cristiano, pero es que yo estoy yendo a la iglesia ya hace 1, 2, 3 meses, 5 meses, 1, 2 años. No sé el tiempo que digas que compartes o conoces del Señor. Hay muchas iglesias, hay muchos lugares que se dicen que están llenos de Dios y en la verdad están más en las tinieblas que en la luz, porque aman más lo que hacen en lo oculto, aman más las obras del pecado que al mismo Jesucristo. Practican el pecado, no practican la verdad. Dicen practicar la verdad, pero en realidad andan en tinieblas. Ahí ya están condenados. Por eso, si tú te consideras, te crees uno de ellos, arrepiéntete de corazón, como dice Hechos, en el capítulo 3 que compartimos hace un rato, verso 19. Arrepiéntete. Así que arrepiéntase y conviértase para que sean borrados todos sus pecados y para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Delante de la presencia de Dios van a venir tiempos de refrigerio a tu vida. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Muchos dicen ser cristianos evangélicos, pero andan en tinieblas. Hoy es tiempo de que haya un arrepentimiento genuino y lleguen a la presencia de Dios y lleguen ustedes caminando de la mano de Él y aborrezcan lo malo y solo caminen bajo la luz. Hermano, presta atención a lo que Dios hoy nos está hablando. Le repito, fue algo muy sencillo, pero algo que confronta mi vida, porque claro, decimos que llegamos a Cristo y seguimos siendo los amargados, seguimos siendo muchas veces los mentirosos, seguimos siendo los incrédulos, cuando Dios dice que vienen tiempos diferentes, hay un tiempo de refrigerio. Y el verso 36 del mismo San Juan capítulo 3, nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La vida es Jesús. Dios es el que lo envió para que cargara con este pecado, con nuestro pecado, con nuestra lucha, para que halláramos salvación a través de él. Y es el creer, sí, pero es el creer con caminar, es el creer con actuar, es el creer con el hacer. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Si tan solo tú le entregaras tu corazón al Señor Jesucristo,
Sabrías el plan con el cual Dios te creó. Oye, amigo, hermano que me escucha, si tú le entregaras tu vida de corazón a nuestro Señor Jesucristo, Él te entregaría el plan, te mostraría el plan que Él tiene para tu vida. Te ayudaría a ejecutar ese plan, porque Él creó un plan para tu vida. Pero ese plan solo se ejecuta cuando tú le has entregado la vida al Señor, cuando hay una verdadera conversión, cuando hay un verdadero convertimiento. Te animo a que hagas ese acto de entregarlo tu corazón al Señor. Y verás cómo tu interior va a cambiar radicalmente para siempre. Va a haber un cambio radical en tu vida para siempre. Amigo, hermano que me escuchas, ruego a Dios que este mensaje haya cabida en tu corazón y lo transforme y lo analice. Sí, claro, un mensaje corto, una palabra sencilla, pero yo soy de los que creo que Dios de una palabra sencilla saca cosas grandes. Y tu vida va a ser transformada y cambiada. Pero cuando nos entregamos en señal y un verdadero arrepentimiento. Yo sé que sí. Hermano, Dios te bendiga grande y ricamente. Bendiciones para todos.